Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Matemáticas Financieras, en la unidad número 1 que se llama Interés Simple. Y ya estamos por terminarla en el último punto que se llama Ventas a plazos. Con frecuencia, comercialmente se acostumbra a aceptar abonos a cuenta de una obligación o deuda dentro del plazo de la operación comercial. Ahora, en este caso, el dinero continúa en el proceso financiero a la misma tasa. No hay cambio de la tasa de interés hasta que se termina la operación, siempre manteniendo la misma tasa. Los abonos por concepto de ventas a plazos pueden realizarse en forma periódica o no periódica. Y asimismo, el valor de los abonos pueden ser todos del mismo valor o ser abonos en diferentes cantidades. Vamos a abordar 3 modalidades de ventas a plazo. Empezamos con la primera, que se llama cargo con intereses sobre saldos insolutos. Un saldo insoluto es aquella parte de la deuda que todavía falta por liquidar. Una cosa es la deuda total y cuando se va abonando a esa deuda, se va bajando la cantidad que se debe y sobre los saldos que faltan por pagar es el cargo que se hace con esos intereses. Y justo aquí manejamos sus características. Consiste en pagar la deuda por medio de cuotas iguales, que la vamos a marcar como una R mayúscula, conocida como rentas. Rentas, pagos o cuotas iguales, a los que se van sumando los intereses sobre el saldo de la deuda a una tasa convenida durante todo el periodo. Se utiliza como base la fórmula de saldo es igual a monto menos la R, que es la cuota, ¿sí? Y vamos a trabajar entonces con un ejemplo. Y empezamos. Dice, un artículo electrodoméstico se vende a 15,600 pesos de contado, pero se hace un pago inicial o un enganche de 2,500 y se tienen que hacer 3 pagos iguales de 4,366.67 más los intereses que se generen por lo que falta por pagar. Y se carga por mes un 5% sobre esos saldos insolutos. Y la pregunta es, ¿cuántos intereses paga el comprador y cuánto pague en total si opta por esta compra a plazos? Entonces, lo primero que vamos a establecer en este problema es que de contado tendríamos que pagar 15,600 por ese electrodoméstico. Pero como se da un enganche de 2,500, entonces lo que resta por pagarse son 13,100 pesos. Estamos en la zona de datos. Ahora, esos 13,100 pesos, que es lo que resta por pagarse, dividido entre los 3 pagos que se van a hacer, es 4,366.67. De hecho, por eso sale esta cantidad en el planteamiento del problema, de dividir lo que falta por pagar en 3 pagos iguales. Y nos van a cobrar 5% de interés mensual, pero sobre saldos insolutos. Y lo vamos a pagar en 3 meses porque son 3 pagos iguales mensuales. Entonces, aquí lo primero que tengo que verificar es que la tasa de interés es mensual y el tiempo lo estoy manejando por meses. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues justo la que estoy planteando desde el principio, que saldo es igual a monto menos la cuota o renta. Y voy a sustituir la parte del monto por la fórmula que se llama en interés simple, es capital que multiplica a 1 más I por T. Y voy a empezar a ir a manejarlo de mes en mes. Entonces, el primer mes voy a obtener el saldo al primer mes. Esta diagramita nos va a ayudar. Al primer mes voy a calcular el saldo que se debe. Entonces, tengo que pagar estos 13,000
100 pesos, pero de eso se van a generar intereses. Y la tasa de interés, acuérdense que si es 5% lo divido entre 100 para que me dé en decimal, y como estoy trabajando a un solo mes, se multiplica la tasa mensual por 1, y haciendo esta operación resulta esta cantidad a la cual le voy a restar el primer pago de la cuota o renta. Debería yo haber pagado 13,100 pesos, pero esos se incrementan a 13,755 por los intereses que se generan. Y al hacer entonces la resta del monto menos la renta, quiere decir que al primer mes debo todavía, hay un saldo insoluto de 9,388.33 pesos. Al segundo mes, entonces se van a generar intereses, pero no sobre la deuda que se tenía desde el principio, sino ya sobre el saldo insoluto, que es esta cantidad. Entonces, sobre esta cantidad voy a calcular, se convierte, ahora es el capital, multiplicado por 1 más I por T, y le voy a restar entonces el pago fijo de cada mes. Entonces, si yo debía de pagar 9,388, con los intereses que se están generando durante ese mes, se incrementa a 9,857.75, que restándole el pago fijo, me queda todavía una deuda de 5,491.08. Que al tercer mes, este saldo me sigue generando intereses a la misma tasa, y restándole el pago en el tercer mes, el último pago, tengo entonces ahora mi deuda de, en vez de 5,400 por los intereses, se fue a 5,765.63, que restando el pago fijo, tengo esta cantidad de 1,398.96. ¿Qué es esta cantidad? Pues justo los intereses generados sobre saldos insolutos. Entonces, justo la deuda se cancela haciendo un pago en el tercer mes de el pago fijo, que eran los 4,366, más los intereses generados, que me da un último pago de 5,765.63. Ahora, lo que necesito hacer es obtener el saldo total el total del pago que se hizo por ese electrodoméstico. Entonces, di un enganche de 2,500 pesos más 3 pagos de 4,366.67, que eran pagos fijos, más los intereses generados. Entonces se pagó en realidad 16,998.97 por ese aparato. Y aquí estoy comprobando entonces que ¿quiénes son los intereses? Es el monto total que se pagó menos los 15,600 que se debían de haber pagado si se hacía eso en un solo pago al contado. Y justo esta cantidad concuerda con lo que se había planteado anteriormente. Los intereses, hay otra forma de calcularlos. Es lo que se pagó realmente en el primer mes menos la deuda que se tenía. Esta diferencia genera un interés de 655 en el primer mes, ¿sí? La deuda que se tenía al primer mes era 9,388, pero por los intereses generados esa deuda se fue a 9,857. Esta diferencia son los intereses por el segundo mes. ¿Por qué disminuyen los intereses? Porque la deuda va disminuyendo, porque es sobre saldos insolutos, lo que me faltaría por pagar. Y en el tercer mes se debería de pagar 5,491 pesos, pero en realidad por los intereses generados se está pagando esto. Esta diferencia me está generando los últimos intereses en el tercer mes, y esta suma de los intereses de cada mes me está generando la misma cantidad que se calculó, ¿sí?, con el proceso revisado anteriormente. Esta es la primera modalidad de venta a plazos. Tengo una segunda modalidad
que se llama cargo con pagos periódicos iguales. Y esta modalidad precisamente se caracteriza por tener en la compraventa a plazos un cargo adicional por no realizar el pago de contado. Este cargo se va a sumar al saldo, lo que se debe todavía en el día de la venta, y la suma total entonces se va a dividir entre el número de pagos programados, pagando pero en pagos periódicos iguales, y los cuales se calculan de la siguiente manera. Este problema se divide en 4 pasos. El primer paso que es el saldo, que sería entonces el precio de contado menos el enganche que se da por lo que quiero comprar. ¿Cómo calcular el cargo? Pues es el precio de contado multiplicado por el porcentaje, que vamos a revisar ahorita en un problema cómo se trabaja, pero no en por ciento, sino en decimales, dividido entre 100. ¿Y cómo se calcula el pago periódico? Pues hay que sumar el saldo del punto número 1 más el cargo del punto número 2 y dividirlo entre el número de pagos programados, para así sacar el pago total, que sería entonces el enganche que se dio desde el principio más un producto de el número de pagos programados por el pago de cada uno de ellos. Número de pagos por el pago periódico. Y vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor esto. Dice, un comerciante aplica un recargo sobre el precio de contado de un 20% para justo las ventas a plazos. De alguna manera él tiene que recuperar en dinero el tiempo que le está dando al cliente para pagarlo. Y dice hasta 12 meses, en este caso particular. Como enganche pide el 15% del precio de contado y el saldo en cuotas iguales mensuales. Entonces, hay pagos periódicos iguales. Hay que calcular el valor de justo estas cuotas si se realiza esta operación de compra-venta a 12 meses sobre un artículo cuyo precio de contado es de 15,000 pesos. Vamos entonces a realizar estos 4 pasos para obtener los cálculos. Entonces, en primer lugar, lo que hago es determinar, me están pidiendo, justo determina el pago total realizado. O sea, la pregunta en el cuarto paso. Saco datos. Hay un enganche de 15,000, pero como se cobra el 15% de enganche, ese pago total se convierte entonces no en 15,000, sino el enganche lo voy a obtener haciendo la regla de 3 de los 15,000 por 15 entre 100 y acabo de determinar que el enganche se llama 2,250 pesos. ¿Sí? Entonces, realmente lo que ahora se va a deber no son los 15,000, sino la resta entre estos 15,000 menos 2,250. Por eso, el primer paso, que es el saldo pendiente, es el precio de contado, que son los 15,000, restándole el enganche. El saldo pendiente es 12,750. A este saldo, el comerciante le carga un 20% por el desplazarlo a una venta a plazos. ¿Y el cargo qué es? Es el precio de contado, que son los 15,000, multiplicado por ese 20%, pero en decimal, que sería 0.2, y estamos encontrando que el cargo por ese artículo está sobre el precio de contado, quiere decir que lo va a castigar a este precio, entonces con un cargo de 3,000 pesos para que él vaya recuperando el dinero que va a desplazar su ganancia en los 12 meses que le está dando al cliente. Entonces, primero sacamos el saldo, segundo sacamos el cargo, que son 3,000 pesos. El paso número 3 es el determinar cuánto es el pago periódico, que sería el saldo, que es el número 1, más el cargo, que es el número 2, dividido entre el número de pagos.
Por eso son 12,750 más estos 3,000 de cargo dividido entre los 12 pagos que está planteando el comerciante. Y el pago periódico entonces queda de 1,312,5, que este pago entonces será cada mes. ¿Y cómo determino el pago total? Que es justo la pregunta, determina el pago total realizado. Pues será el pago total entonces el enganche más el número de pagos multiplicado por el pago en cada periodo. Entonces el enganche fueron 2,250, que aquí está el enganche. Le voy a sumar los 12 pagos de 1,312 pesos. Entonces resulta que el pago total van a ser 18,000 pesos. Y coincide, porque si el precio al contado eran 15 y me va a hacer un cargo de 3,000 pesos de penalización, por decirlo así, por pagarlo en 12 meses, pues justo ahí están los 18,000 como pago total. Acabamos de revisar 2 de las 3 modalidades. En un siguiente video revisaremos cómo trabajar con la tercera modalidad de venta a plazos, que se llama regla comercial. Muchas gracias.